Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Buenos días, Juan Pablo de Leo. Raimundo, muy buenos días. La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales ya solicitó la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Apellidarse Duarte en estos tiempos en la política no está del todo muy bien. La Embajada de Estados Unidos en México dejó muy mal parada a la Procuraduría General de la República, propiamente dicho, a Ricardo Sánchez, subsecretario de Atención para Delitos contra la Libertad de Expresión, que cometió un fake news. Dijo que el FBI iba a participar en la investigación del espionaje contra periodistas, abogados y activistas. Y ayer la Embajada de Estados Unidos dijo, pues hasta este momento ni una llamada nos han hecho. A ver qué dice el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, con su subalterno, que le creció la nariz un poco. Un poco nada más. Un poco nada más, Juan Pablo. La oficina del representante especial de la Casa Blanca para negociaciones comerciales inició un maratón de audiencias para escuchar las opiniones sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto fue ayer, no lo registra, por cierto, la prensa en la Ciudad de México, pero fueron 11 horas de audiencia. Ayer van a hablar durante 3 días que están programadas estas audiencias, 136 personas que son representantes del sector privado, de los diferentes sectores industriales, sindicalistas, activistas, académicos. Hoy es la segunda ronda. Con esto nos vamos directamente al play informativo que nos proporciona la agencia Intelite. 39% de los impactos ha causado, pues, yo no sé todavía cómo poder decir, pero la sonrisa de Javier Duarte ayer en la audiencia de 30 minutos ante un juez en Guatemala, cuando se revisó la primera parte del proceso de extradición, pues se generó mucho ruido en las redes sociales. Lo menos que le dijeron fue cínico a Javier Duarte. Él se mostró, como lo habrán visto, ya con un nuevo look, un poco tipo Mara Salvatrucha, ese corte de pelo, ¿verdad? Medio el corte Tomahawk, sí. Y con una barba muy poco cuidada, pero en realidad pues ya se vio descansado, se vio reposado, se vio que está viviendo una situación nómada, ¿verdad? Por lo tanto, ya subió de peso. Todo lo que le invirtió a su dieta, pues realmente ya se fue a la basura. Pero él dice, o él aceptó ser extraditado. Ayer se vio la primera parte, así estaba calendarizado el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía de Veracruz. Esto es lo que él se allanó. Por utilizar un helicóptero y por algunos... Bueno, esas son las dos acusaciones. En realidad, las acusaciones parecen muy endebles porque no fue por un uso realmente de andar viajando en un helicóptero, sino fue por un traslado, como él dijo, de Jalapa a Coatzacoalcos. Aquí, en dado caso, la acusación tendría que haber sido enfocada al gobernador interino Flavino Ríos, que fue quien le proporcionó el helicóptero. Y la otra acusación es por haber trasladado poco más de 200 millones de pesos de un destino en el gobierno estatal a otro destino dentro del gobierno estatal. Es decir, no salió a su bolsillo, sino fue directamente de una cuenta del estado de Veracruz a otra cuenta con lo otro. Firma nuestra, yo no firmé con lo otro que él tampoco firmó. El 4 de julio vendrá la siguiente audiencia para revisar si es extraditado a México de acuerdo, si acepta hacer la extradición de acuerdo con lo que está planteando la Procuraduría General de la República. Vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. 21% de los impactos, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, repitió lo que su oficina había dicho el día anterior, que va a haber recorte al gasto en el presupuesto en 2018, 0.4% es lo que está previendo la Secretaría de Hacienda. 17% de los impactos está en la información típica, la fotografía del presidente en la primera plana de los periódicos. Le tocó hoy al presidente, la cuota del presidente de la República en un evento, en un acto con las Fuerzas Armadas. Interesante el discurso del presidente porque yo creo que va a lastimar a algunos soldados. Lo que él dice es en el anuncio de que va a haber más créditos al ejército. Bueno, de hecho, se incrementa 91% el crédito para los soldados, que es bastante importante el volumen de crédito que se ha aumentado para el sector militar. Dijo que esto se debe a la estabilidad que hay y al buen manejo financiero. ¿Por qué digo que esto no le va a gustar a algunos soldados? Porque no es
un reconocimiento al trabajo que han hecho por este país en los últimos años, sino es gracias a que hay estabilidad financiera. Es decir, todo jala hacia la parte de las reformas, todo jala hacia la parte financiera. Hay tanta necesidad de decir, vamos bien, y las cosas que no se cuentan son las que cuentan bastante, que el fraseo es absolutamente estándar en todos los discursos, y estas son pequeñas sutilezas que es su equipo, el que le redacta los discursos, que se ve que es terrible, debería tener un poco más de cuidado, pero esto se les ha venido diciendo. En una forma coloquial, decía ayer también el presidente Peña Nieto que los militares se la rifan por México. Utilizó inclusive ese fraseo y esa palabra aludiendo precisamente a lo que te refieres, pero le dio la vuelta al discurso y terminó dando la vuelta por la parte financiera. Te voy a dar el crédito, Juan Pablo, no por tu trabajo, sino porque el bolsillo está muy porque bien, mi aspirante a la presidencia lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Digo, aspirante a la presidencia, por eso suspirante a la presidencia. Más bien. 13% de los impactos. ¿Quién sabe dónde sacó el PAI informativo que nos proporciona la agencia de esta información? Porque no está en ninguna portada de los periódicos de la Ciudad de México. El secretario de Educación, que reapareció en París, Aurelio Nuño, en un intercambio para hablar con su colega, con su homólogo, se dice esta fea palabra, francesa. Ya el ministro de Educación francés habló con el secretario de Educación de México en París, y dijo el secretario de Educación que pues hablaron sobre un nuevo enfoque pedagógico. Esto es de risa loca porque los dos modelos educativos son totalmente distintos. El modelo educativo francés es cartesiano, el modelo mexicano, quién sabe qué tipo de modelo es, pero cartesiano definitivamente no es. De cualquier manera, de la chistera, el PAI informativo dice 13% de los impactos para el secretario de Educación. Porque ahora sí ni la fotografía en primera plana que comúnmente también el secretario de Educación refleja, hoy absolutamente nada. Faltaba más. Si el secretario de Hacienda recibe un empujoncito presidencial, el PAI le da su empujoncito correspondiente al secretario de Educación. Como verán, hoy venimos de buenas. 10% de los impactos, el presidente Nicolás Maduro se fue directamente a una transmisión de televisión a todo el país para denunciar terrorismo contra la Corte, contra el Tribunal Superior de Justicia allá en Caracas, que es un episodio extraño, atacado desde un helicóptero tripulado aparentemente por miembros de la policía, del área de inteligencia de la policía, que de acuerdo con testigos tiraron 2 explosivos, hubo algunos tiros, pero eso fue en un contexto ayer en la tarde en Caracas y en Venezuela en general, terrible para el presidente Nicolás Maduro. Por eso esta conclusión, lo que ha generado entre los propios analistas venezolanos es mucha duda sobre si esto fue real o no. Contrario a Maduro, podría ser inclusive algo que el propio presidente puede haber provocado para... Hay varios analistas allá en Caracas que están diciendo que esto es tan extraño que su principal hipótesis, porque no saben todavía nadie, es que fue autopromovido por el gobierno de Nicolás Maduro para fortalecer las medidas en contra de la oposición venezolana. Juan Pablo, este es el PAI informativo que nos tiene la agencia Intélite, lleno de sorpresas y de conejos que no se veían sobre la mesa. Pues en estos momentos vamos a ir a un corte, no se vaya porque regresamos con todo el análisis de los medios de comunicación, las primeras planas nacionales, internacionales, algunos artículos y más aquí a la mesa del primer café. Corte, no se vaya, regresamos.
mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Esto equivale a que diario durante un año se estrelle un avión lleno de personas. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Cuando nuestros hijos ya no pueden jugar, algo grave está pasando. En esta temporada los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan y todos nosotros los producimos. Si dejas las luces prendidas nos haces daño. Si en tu casa hay fugas de gas nos haces daño. Tenemos que contaminar menos. Infórmate y participa. Hazlo por nosotros. Semarnat. A las 20 horas, el primer noticiero de la noche. Acompáñenos con lo que es noticia. Entérate de lo que cambió al mundo, lo que circula en las redes y conoce los personajes que dieron forma al día. Las regiones en guerra generan una alta cantidad de refugiados, pero las razones para que alguien huya de su país son muchas. Es noticia con Dania Nobel. Los primeros en dar las noticias de noche. De lunes a viernes a las 20 horas. ADN 40. Televisión de ida y vuelta. El canal informativo más visto de México. Para echar a volar la imaginación. Para que tus ideas se hagan realidad. Para generar progreso y bienestar. En CFE tenemos la experiencia. Nuestra energía eres tú. CFE. Un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. De la mañana con 56 minutos. Vámonos al carrusel informativo. En términos coloquiales, acepto la extradición. Y además no nos vamos a quedar sin la respuesta de por qué se lo llevaron, cuál fue el móvil, porque está sentado que mi papá no tenía ningún vínculo con ninguna persona del crimen organizado. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual personas del crimen organizado se lo llevaron? Tenemos dos opciones: ser juzgados el día de mañana por nuestras conciencias y el pueblo, o a partir de hoy librar de este gobierno corrupto a nuestra gente. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. ¡A la calle! Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida. Sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos.
Ahí está ya nuestra rotativa que ayer se nos descompuso. Ayer no la aprendiste, ayer no la aprendí, por eso tuvimos tan mal día en la prensa en la Ciudad de México. Hoy se mejora ligeramente. Excelsior tiene su titular principal, un gran tema. Violenta 69% de las familias. Este es un informe de la UNICEF, que esta es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y para el cuidado de los niños. No es así textualmente, pero esto es a lo que se dedica la UNICEF. Dice, en el caso mexicano, que solo en 31% de los hogares la educación de los menores de edad se realiza sin ejercer agresión. Esta es una encuesta que realizó UNICEF en el mundo. Este es el caso de México. 53% de los hogares en México educa a los menores de edad con agresiones psicológicas. 65% de los hogares encabezados por papás son con educación superior, son violentos. 70% de los hogares en donde se ejerce la violencia contra los niños está en la zona centro del país. Cuando uno se pregunta por qué tenemos estos niveles de violencia, bueno, pues hay que voltear a casa y aquí estamos teniendo algunas de las explicaciones sobre esta violencia. Y muchas veces toma manera de burla o manera cómica aquí en México, entendiendo cómo son las familias, cómo es esta relación en muchas ocasiones, y me parece que esta parte, este registro que da la UNICEF en ese sentido es visto desde fuera y que no siempre es tan simpático, tan cómico la forma en la cual se relacionan las familias con las madres, con los padres y con los hijos. Excelsior también publica, y yo creo que es el periódico que mejor registra, la muerte ayer de Valentín Pimstein, este productor chileno que murió a los 91 años. Pero Valentín Pimstein, con él se cierra toda una etapa en las telenovelas. Él es se puede decir, el constructor, el inventor de un formato de telenovela donde los pobres y las pobres también podían ser felices. Era un formato muy aspiracional que toda la vida defendió como un gran modelo. Pues murió Valentín Pimstein a los 91 años de edad. El Financiero publica una entrevista en su principal titular con el jefe Diego Fernández de Ceballos, que hace tiempo dejó de estar en la política y se ha convertido en un talking head, dirían, un pundit, dirían, en Estados Unidos. Y dice, este frente amplio opositor, viable solo con un independiente. Si es un independiente, entonces no puede ir con un frente amplio opositor. Aquí hay un problema conceptual del jefe Diego de rápidamente hablar sobre el tema. Se refería seguramente, pero no le vamos a corregir la trana al jefe Diego, a un candidato ciudadano. El independiente por definición, complicado. No va con partidos, y aquí va con dos partidos, por lo tanto, no creo yo que sea independiente la palabra, sino ciudadano. De cualquier manera, los dos partidos que están buscando la construcción de este Frente Amplio Opositor, esto no lo dice el jefe Diego, lo decimos nosotros sobre lo que está sucediendo, que son el PRD y el PAN, ya dijeron, sí, vamos a ir al Frente Opositor, pero el candidato va a ser el que nosotros pongamos. O sea, va encaminado al fracaso a este Frente Amplio Opositor. Esto es lo que trae el Financiero como su principal titular. También Milenio está con el mismo tema del Financiero, pero desde otro ángulo, los partidos por regular gobiernos de coalición. Dice Claudia Ruiz Massieu, que es la secretaria general del PRI, la propuesta de Frente Amplio se queda corta ante los retos del país. No explica la secretaria general del PRI, entonces, ¿cuál es la opción? ¿verdad? Entonces dice, el Frente Amplio no es la opción. Entonces, la opción, como dirían el PAN y el PD, recordando a Carlos IV, la opción soy yo, el rey soy yo, el rey Sol. Luis XIV, Luis XVI, ahí ya tenemos, se me olvidan exactamente. Entre el 14 y 15 y 16, el 15 no fue, el 14 o el 16. El Estado soy yo, pues así es como están los líderes de los partidos. Sí, vamos con este proceso de coalición y esta nueva vida democrática, siempre y cuando se mantenga al final de cuentas lo que yo estoy diciendo. Pero vámonos con cosas más importantes, Juan Pablo. ¿Te parece bien, Raimundo, si empezamos con las primeras planas internacionales? Empezamos con el diario europeo Financial Times, que registra
dos temas que son fundamentales y que ocurrieron sobre todo el día de ayer en el continente europeo. Por una parte, esta fotografía, la imagen gráfica se la da a una persona con lentes que se ve reflejada la pantalla de este malware que infectó ayer a muchísimas computadoras, sobre todo en Rusia, sobre todo en Ucrania y también algunas empresas. El enfoque que le da el Financial Times, entendiendo que es precisamente económico y financiero, es las pérdidas y las afectaciones que tuvieron algunas empresas que fueron afectadas y que fueron que dañaron los sistemas de estas empresas, algunas de ellas como la naviera Maersk, una de las más importantes, WPP, también esta agencia a nivel internacional, sufrió de forma importante ayer en sus webs, inclusive la industria químico-farmacéutica también sufrió por este ataque, fue muy dirigido a cierto tipo de multinacionales. Y eso es lo que registra el día de hoy el Financial Times en su en el primer registro de este primer impacto, y por otra parte también le da un lugar muy importante a la mitad del periódico a esta multa histórica que impuso el día de ayer la Comunidad Europea, específicamente la empresa Google, por un tema que tiene que ver con monopolio, pero ellos estaban buscando la forma en la cual pudieran imponerle esta multa directamente a Google, porque Estados Unidos no lo ha podido hacer y encontraron este vacío legal que implementaron el día de ayer específicamente para Google, en el cual le advierten que ellos no pueden estar vendiendo publicidad en las búsquedas para poner más arriba a las empresas que pagan por estar precisamente en primer lugar de las búsquedas, y las empresas que no lo hacen, que las manden hasta el último lugar precisamente de este índice de búsquedas. Es la parte, la excusa que utiliza la Unión Europea el día de ayer para presentar esta multa de casi 3,000 millones de euros en contra de la empresa, una empresa que cuenta con casi 96,000 millones de euros en efectivo. No es muy grande la afectación económica que le puede hacer, lo importante es el precedente y la multa como tal impuesta por parte de la Unión Europea a la empresa Google. Si te parece bien, Raimundo, vámonos con las primeras planas estadounidenses. Empezamos con el Washington Post, que en su primera plana registra a nivel de foco gráfico una embarcación de, me parece que son migrantes, Raimundo. Sí, es la Guardia Costera de Libia, y estos son 147 personas que estaban a la deriva, fueron rescatadas. Este es el drama permanente sobre la migración de los países afectados por guerras internas, guerras civiles, y también por invasiones. Aquí está el caso de Libia, que es, pues yo diría, el segundo país, o a veces uno piensa que es el primero, en donde está el Estado Islámico. Bueno, y por otra parte también lo que registra el Washington Post tiene que ver con una historia de la administración del presidente Donald Trump, lo poco que está pudiendo generar en estos momentos el diario Washington Post respecto a las crisis y a los problemas del presidente Donald Trump. Dice que hay organizaciones sin fines de lucro que le han pagado millones al abogado de la familia de Donald Trump, que es el abogado Sokolow, que tiene muchísimos pagos de entre 1.5 millones de dólares, 2 millones, 3 millones de dólares por parte de organizaciones sin fines de lucro que le han estado ingresando este tipo de montos a sus cuentas durante muchos años, y lo que registra hoy precisamente esta nota del Washington Post, que fue publicada el día de ayer por parte de The Hill en su versión digital, es la forma en la que Sokolow ha estado cobrando a estas organizaciones y ha estado pues generando una ganancia importante. Y también le da seguimiento a lo que en México es un tema clandestino, que es la crisis en Qatar. Y cuando digo clandestino es que nunca ha aparecido en la portada de los periódicos de la Ciudad de México esta crisis en Qatar, que ya lleva, pues vamos para 3 semanas, y que parecería este fin de semana pasado que apunta hacia una solución. Aquí lo que hace el Washington Post es la definición, cómo se define, es un tema de percepciones de cómo se define un terrorista, y esto es lo que está planteando es como una técnica básica de negociación. ¿Cómo me percibes tú a mí para ver de qué manera puedo acercarme a ti? Es un poco lo que cuando Arabia Saudita te acusa de financiar terrorismo, ¿cómo le puedes voltear, cómo le puedes dar la vuelta, entendiendo que ellos también han sido acusados de financiar terrorismo? ¿Quién está bien y quién está mal? El principal hub aéreo del Medio Oriente y de Asia. Próxima sede del Mundial 2022. Ahí está, que son 300,000, nada más para hablar de crisis humanitaria, 300,000 egipcios que viven ahí se están teniendo que ir y dejar a sus familias por la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas y económicas de más de una decena de países musulmanes con Qatar. Vamos ahora, si te parece bien, Raimundo, con el diario The New York Times, que en su primera plana refleja también un tema que tiene que ver con migración, al igual que lo refleja hoy el diario Washington Post. Ellos en una de sus notas, en una de sus historias, hablan acerca de
cómo se puede mantener una relación con los refugiados para cada uno de los países, cómo recibirlos, cómo adaptarlos y cómo presentarles posibilidades al interior de un país que les es completamente desconocido, en Europa y en Estados Unidos también. El tema de las migraciones este drama, estas crisis humanitarias, fue uno de los dos temas que fueron los más relevantes el siglo pasado junto con porque hoy el Washington Post, el New York Times estarán presentando historias de refugiados, crisis terribles. Pero sí hay crisis, hay una crisis terrible, inclusive de hambruna en varias naciones africanas y también en el sureste asiático y también en África. Esto es lo que está señalando. ¿Y por qué están sacando esta información? ¿Te acuerdas lo que hablábamos nosotros de cómo el Departamento de Estado impulsa sus propias agendas? Pues aquí lo que estamos viendo claramente es cómo allá en Washington le están diciendo a las oficinas, bueno, al periódico de Washington Post y a la oficina del New York Times sobre no dejen de prestar atención a lo que está sucediendo en aquella región del mundo porque viene una crisis humanitaria monumental. Están sensibilizando a la opinión pública en Estados Unidos y la opinión pública internacional sobre quizás lo que tenga que venir como una iniciativa del mundo, de la ONU, para intervenir con la ayuda humanitaria en esas regiones, porque sí está en riesgo de morir en el curso de los próximos 6 meses cientos de miles de niños, ya no digamos de adultos, de niños. Pues así amanece la prensa estadounidense y ahora, Raimundo, si te parece bien, vamos con la prensa latinoamericana a ver qué registran los periódicos en un sentido lo que ocurre en Brasil y en otro lo que está ocurriendo en Venezuela. Si te parece, empezamos con O Globo, este periódico brasileño que el foco gráfico se lo da el presidente Michel Temer allá rodeado por parte de su equipo, y lo que dicen es: denunciado Temer parte de ataques para Janot, que es precisamente la persona que le está imputando directamente estos ataques, estas acusaciones al presidente Temer. Bueno, lo que voy a decir es algo como lo que sucede en Italia, donde la camorra napolitana a veces marcha sobre las calles de Nápoles en protesta porque la policía ya tiene nuevas lanchas y lo está afectando. Pues allá en Brasil, en un equivalente, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que enfrenta un proceso judicial por corrupción, dice sí, que procesen al presidente Michel Temer por corrupción. Bueno, aquí, ¿qué importa si la cola es larga? Porque la lengua es igualmente larga. Todos parejos. Y si te parece bien, Raimundo, vámonos ahora con el periódico El Universal de Venezuela, que en su primera plana registra el titular de las armas a la política. Se va sobre el tema de Colombia, me parece, es el Universal de Colombia, no es el Universal de Venezuela, de Cartagena, y precisamente presenta este desarme que se oficializa el día de ayer entre las FARC y el gobierno colombiano. Ahí estamos viendo a muy importante, con el presidente Juan Manuel Santos. Es muy importante porque son 53 años de guerra civil en Colombia. Después del acuerdo de paz que alcanzaron, pues ayer se concluye la entrega de armas de las FARC, esta guerrilla que llegó a tener el control del 40% del territorio allá en Colombia, depone las armas y entran ya a un proceso de institucionalización de las FARC como movimiento político, igual que sucedió hace ya varios años con el M-19 y seguramente lo que va a venir próximamente con el Ejército de Liberación Nacional, para que no se nos olvide, es el que le pone, es el que hace la parte de los guachicoleros en Colombia realmente grande, porque ellos no roban, ellos detonan oleoductos y gasoductos allá en Colombia. Pues esto es lo que nos tiene las portadas de este día. Lo más importante a nuestro juicio que traen las portadas de México y del mundo esta mañana. ¿Y quién creen que acaba de despertar? Buenos días, presidente Trump. Despierta el presidente Trump y se va directamente contra la prensa. 3 tweets que publica desde hace más o menos una hora. En el primero de ellos dice: el New York Times, que es un periódico fallido, escribe historias falsas acerca de mí y no se desmienten. Ellos ni siquiera me hablan para poder verificar los hechos. Son noticias falsas y son una broma, dice el presidente Trump. Por otra parte, dice, los medios de comunicación que son falsos, les gusta decir que yo no estoy metido en el tema de la reforma de salud. Está en un error. Yo estoy muy bien y quiero una victoria para los Estados Unidos
Unidos estoy involucrado en la discusión de la reforma de salud. Eso es lo que dice hoy por la mañana el presidente Trump. Se va contra el New York Times y toma como parte de su agenda la discusión de la reforma de salud allá en los Estados Unidos. Muy buenos días al presidente de los Estados Unidos. Momento de ir con nuestra compañera Luisa Cantú, quien nos tiene preparadas algunas recomendaciones del mundo y la prensa digital, algunos artículos moneros y más. Luisa Cantú, perdón, de nueva cuenta, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Raimundo. Voy a empezar con un cartón que se publica el día de hoy en el Washington Post. Es de Tom Tolles y abunda un poquito en el tema que vimos muy por encima el día de ayer, que es esta resolución de la Suprema Corte de la que se habló muy poquito y que rompe, como bien dice el cartón, una barrera entre el Estado, entre el gobierno de los Estados Unidos y la Iglesia o las asociaciones religiosas. Lo que fallaron el día de ayer, en el último día de periodo en la Suprema Corte, fue que las asociaciones privadas, en este caso religiosas, pueden recibir fondos cuando quieren hacer alguna obra de infraestructura. Quizá no es tan claro, pero hay que compararlo, por ejemplo, como si yo en mi casa tuviera una clase de herbolaria y le pidiera dinero al gobierno para arreglar mi patio, porque me parece que es importante para la gente que va ahí, y el dinero me lo diera, y el gobierno me lo diera. Este cartón que estamos viendo hace una como sátira con la Oficina del Tesoro, que es lo equivalente a finanzas o a Hacienda quizá en nuestro país, y a pues alguien recolectando el diezmo en una iglesia y le están entregando fondos públicos a esta iglesia, lo cual obviamente a consideración del autor de este monero es una completa regresión en la separación entre el Estado y la iglesia. Seguimos con el Washington Post, vamos a una columna también que se publica el día de hoy. Se llama ¿Qué pasaría si todos fuéramos egoístas? Y lo que plantea el autor es que Trump cumplió su promesa de campaña de decir que Estados Unidos iba a ir primero, pero que como que en el mundo se alborotaron también y lo empezaron a replicar. Pasó en Rusia, lo estamos viendo ahorita en los Emiratos Árabes, en la zona de Medio Oriente, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Canadá. Es esta como conformación de personajes que están pues saliendo a publicitar su figura mucho más que los intereses de la nación. Y lo que él dice es, claro, pero si pones a tu país primero se rompen los acuerdos, como estamos viendo que Trump hizo, y cuando se rompen los acuerdos se pierde el poder, porque hay que recordar, dice el autor, que la única razón por la que los Estados Unidos tiene tanto poder mundial es por las alianzas que ha logrado hacer a lo largo de la historia, y si las perdiera, pues va a perder todo lo que ha generado como imperio. En tercer lugar, vamos, la verdad un poco por morbo, pero también porque refleja mucho de quién es este personaje que nos fascina a todos, en el sentido de estricto de fascinación, no bueno. Es una nota que viene hoy, una crónica de un evento que pasó ayer en la Casa Blanca de la revista Time, y narra un momento en el que está hablando el presidente con el primer ministro irlandés por teléfono, y pasa una reportera e interrumpe su llamada para decirle, a ver, tú ven tantito, qué bonita estás. Y todavía le dice al diplomático irlandés en una llamada oficial, ay, seguro te trata muy bien esta reportera porque está muy bonita, se ve que es muy amable. Entonces, bueno, creo que este momento que narra, viene el video también en la página, nos habla mucho de quién es la persona que está gobernando Estados Unidos, y por supuesto que las acusaciones de misoginia que se le hicieron están presentes todavía como persona en el cargo, en el mando más importante de este país. Por último, y solo para contrastar un poquito las encuestas que vimos ayer, quiero que veamos unas que publica hoy 538, que son una mezcla, un promedio de todas las encuestas que se han publicado en este sentido, y lo que hace es un comparativo entre presidentes, entre los últimos presidentes que han gobernado los Estados Unidos, y es muy interesante. Estamos viendo la marca en el día 159, que es el día de ayer, el día que se hace el cálculo. Bueno, vemos que Obama tenía casi 20 puntos más de aprobación, Bush tenía poquito menos, Clinton 44, estaba ni a 10 puntos. Bush padre, que es muy interesante, estaba en 70 en este momento, a la altura, en el mismo periodo pues en el que se encuentra Trump en este momento. Reagan igual que Obama, lo cual es muy interesante, lo mismo Jimmy Carter. Y regresamos a Gerald Ford, porque hay que ser pues un poco justos con Donald Trump. No ha sido el peor, sí hubo alguien que estuvo mucho peor iniciando su mandato, y fue precisamente Ford, con 4 puntos porcentuales menos de los que tiene Trump ahorita. Es interesante que a partir de aquí y hacia la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 50, las encuestas suben muchísimo. Por ejemplo, la aprobación de Eisenhower o de Truman está en 73, en 87% incluso. Entonces es muy interesante ver cómo empiezan los presidentes estadounidenses su mandato, y ver que ni Obama estaba tan bien, como lo manejaron muchos medios el día de ayer comparándolo con Trump, ni está tan bajo Trump. Bueno, sí está bajito, pero no ha sido el peor de la historia por lo menos. Pero sí, solo para defender un poco pues los presidentes recientes, lo que dicen los analistas de Bloomberg el día de hoy es que quizá esto se puede explicar porque los presidentes hacia los 50, los últimos que se analizan, pues no estaban sometidos a tantas encuestas como los de ahora, entonces el promedio pudo haber sido menos justo, como los que están viviendo ahorita. Regreso con ustedes a la mesa de análisis. Oye, pero ¿por qué no regresamos contigo también? Porque aquí hay algunas, a propósito de las comparaciones, nos podrían llevar a los últimos,
porque fíjate, sí es cierto, el de Gerald Ford, que me parece muy interesante lo que dijiste, Gerald Ford y Richard Nixon, hay que recordar que Richard Nixon renunció. O sea, él está en un nivel similar al de Trump, pero con su renuncia. Sí, él se fue, prácticamente lo echaron de la Casa Blanca, o él se fue antes de que la Suprema Corte de Justicia le diera una patada a Richard Nixon y se fue. Y es en esa gran crisis de liderazgo y de la presidencia donde Gerald Ford asume la presidencia, él era el vicepresidente y le costó mucho, y quizás esto es parte de lo que estamos nosotros registrando, le dio el perdón a Richard Nixon para que, bueno, ya fue suficiente con perder la Casa Blanca, no vamos a procesarlo judicialmente. Puedo entender yo que esta mala valoración de Gerald Ford tiene que ver directamente con lo que se dio con Richard Nixon. Por eso también aquí el contexto es muy importante, que es similar a lo que viene también, por ejemplo, en el caso de George Bush padre, que tiene esta enorme aprobación porque venía de 8 años del presidente Ronald Reagan, que por cierto en su reelección se dio el cuarto y último realineamiento ideológico en Estados Unidos. Entonces tenía altísimos niveles de aprobación. Si Ronald Reagan hubiera podido legalmente ir por un tercer periodo, seguro lo gana de manera abrumadora, pues ahí le está dando todo este impulso al arranque de George Bush. Pero hay que recordar, George Bush no pudo reelegirse. Por eso, este 70.2% no fue suficiente, ya bajado el impacto o el efecto. O sea, la aprobación no se refleja tampoco a nivel electoral algunas veces. No necesariamente. Los primeros días también. No, sí, estos son los primeros días, pero sí, la aprobación sí ayuda. En términos electorales, por ejemplo, está, si nosotros lo vemos en el caso mexicano, pues en las elecciones para gobernador el año pasado, en todos los estados donde el gobernador tenía una mala aprobación y por tanto el propio presidente tenía una mala aprobación, perdieron. Pero también hay casos como el de Querétaro, que estaba muy bien evaluado el gobernador y sin embargo perdió su partido la elección para el gobernador. Ahí, pues Jimmy Carter viene, pero a Jimmy Who nadie lo conocía, a Jimmy Carter, y viene ahí del desastre que dejaron los republicanos con Richard Nixon y en el Watergate. Y más arriba... ¿La crisis de Irán de Jimmy Carter se ve ahí? No, porque eso es al final, eso es prácticamente en el último año del gobierno de Carter, que por eso no pudo realmente su candidato, Walter Mondale, que era el vicepresidente, poder ganar la presidencia. Y si nos vamos ya mucho más cercanos, que es ya con mucho más información, con mucho más acceso de la gente a la información, que podría ser ya desde el presidente Bill Clinton y George Walker Bush, vemos ahí pues la forma como Bill Clinton ahí recoge el país después de la ruina económica y lo va levantando, pero 44.7% de aprobación, lo elevó de cómo lo dejó George Bush, y aún así con esa crisis económica que no la tuvo Donald Trump al arrancar su administración, lo lleva a este nivel. Por eso sí creo que es muy peculiar, y aquí no estoy hablando mal de mi querido amigo Donald Trump, sino que las condiciones económicas y políticas de Donald Trump sí son muy diferentes a condiciones de otros presidentes, porque incluso en aquellos que tienen más tiempo, pues son guerras. Claro, incluso la del propio Obama, ¿no? Sí, Obama con la guerra en Irak y en Afganistán, pero por ejemplo la aprobación de Lyndon B. Johnson pues, estaba prácticamente en el arranque de lo que era ya la guerra formal de Vietnam, ¿verdad? Después de Kennedy mandó asesores, mandó 3,000 asesores militares a Vietnam, y Lyndon B. Johnson ya mandó a tropas. Ahí, por ejemplo, Richard Nixon, si vemos la de Richard Nixon, si nos lo podrían mostrar, el impacto que tiene o que tuvo Watergate, fíjate nada más los niveles de aprobación, y yo creo que Richard Nixon, de no haber sido tan tramposo, un crook como le dijeron, y haber mentido y haber espiado al Partido Demócrata en la campaña y a periodistas, pero porque espió también a periodistas junto con Henry Kissinger, pues hubiera tenido una evaluación increíble Richard Nixon, porque lo que hizo Richard Nixon para Estados Unidos durante los 3-4 años de su gobierno fue asombroso. Restableció las relaciones con China y cambió por completo el sistema financiero en el mundo cuando retiró en 1972, al arranque del segundo periodo,
al dólar como retiró el dólar como patrón oro, que cambió por completo la economía del mundo. Pero bueno, ahí vemos Richard Nixon, que tiene en su gran desgracia el mismo porcentaje de aprobación que tiene Donald Trump. Ahí la lleva. Si Lo que sí, esto es aprobación. Si cambiamos la variable que mide a desaprobación, Donald Trump sí es por mucho el más alto. No te puedo creer. Más alto que Richard Nixon. Más alto. Ahí sí. En desaprobación sí está un poquito más alto. Es el único. Ahí está, ni cómo defenderlo. Y bueno, es una sección permanente, entonces la podemos seguir monitoreando de aquí a ver cómo avanza el de aquí hasta Trump. que se vaya Donald Trump. Exactamente. A ver cómo se vaya. Puede ser la próxima semana o puede ser en 4 años o en 8 años. O sea, no sabemos exactamente cómo se va. Qué barbaridad los niveles de desaprobación de Donald Trump, 55.6%. Sorprendente. Bueno, pues ahí tenemos, sin lugar a dudas, el presidente más odiado por sus propios... Y por el mundo, ayer lo veíamos también en este además, menos Rusia, claro. Luisa Cantú, muchísimas gracias, no nos despedimos, te vemos más adelante aquí en El Primer Café con este y otros temas y más análisis de la prensa a nivel nacional e internacional. Entramos de lleno con la información. En más del caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en su segunda audiencia, dijo que acepta la extradición a México para encarar los delitos que le ha imputado la Fiscalía de Veracruz, pero dijo y aseguró que no es culpable. Con menores medidas de seguridad, sin chaleco antibalas, sin esposa ni grilletes y con no más de 10 elementos del sistema penitenciario, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, llegó a la torre de tribunales en la capital guatemalteca. Los periodistas ya esperaban el momento para tratar de acercarse a uno de los políticos más buscados en México. Dame un pasito para atrás, hombre. Por favor, señores, por favor. Muy bien. No se vayan a caer porque la vez pasada se cayó un compañero. Pero fue despacito, mover despacito para que tomen fotos. Fue difícil su llegada. Una vez más, los delincuentes que estaban a la espera de pasar ante un juez le gritaron de todo. Él caminaba entre empujones y se limitaba en lo que hablaba ante la prensa. Pero algo ya tenía preparado. Y todo, ya se enterarán. ¿Por parte de quién tuya o por medio de tus abogados? Por medio de mis abogados. ¿Qué dirán este comunicado, señor Duarte? Ya lo verá. Ya lo verá. Por favor, avancemos, Por favor, señores. Ábrame el sensor. Por favor, señores, hombre, abramos espacio. En esta audiencia, la Fiscalía le dio a conocer al exfuncionario mexicano 5 delitos del fuero común de los cuales no reconoce culpabilidad alguna. 220 millones de pesos que fueron depositados de una cuenta del gobierno del estado a otra cuenta del gobierno del estado y por instrucciones que no fueron mías. ¿De quién fueron esas instrucciones? Pues de los funcionarios que estaban en ese momento, entiendo. ¿Quiénes son? No lo sé. Habría que ver el expediente. ¿Cómo salió usted de México a Guatemala? ¿Usted denunció malos tratos en la cárcel, señor Duarte? No tengo ningún comentario. ¿Quién lo ayudó aquí en Guatemala? No tengo ningún comentario. Fue así que después de escuchar a la Fiscalía, tomó lo que parecía una decisión anunciada. Ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. Usted renuncia a plantear cualquier... Pero esto no quiere decir que Javier Duarte regresará a México de forma inmediata, pues esta es una de las audiencias por las 2 solicitudes de extradición, una del gobierno federal y otra del gobierno de Veracruz. A él se allanó al procedimiento de solicitud de extradición que hicieron de parte de Veracruz. En esta causa se le pusieron incumplimientos al deber legal, tráfico de influencias y peculado fundamentalmente, porque en los otros 2 delitos los pusieron en las dos causas por las que pusieron la solicitud de extradición. El de incumplimiento de deberes. Son 2 delitos del fuero federal y en caso de que él decida no apegarse a la solicitud, el proceso prácticamente estaría estancado. Con información de Alejandro Castillo y Luis Armando Lamadrid, Azteca Noticias.
Raimundo, respecto a lo que escuchábamos en la nota, la crónica, lo que vimos ayer en Guatemala, te hago dos preguntas. Por una parte, esto es una confrontación entre Javier Duarte y el actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Este proceso judicial que vimos ayer no tiene que ver con la PGR, no tiene que ver con las acusaciones directas del gobierno federal, sino tiene que ver con el expediente que ha armado el gobierno de Veracruz. ¿De qué forma puede eso chocar o de qué forma puede dañar quizá el proceso importante que es el proceso de la PGR? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿tú sabes de qué se ríe Javier Duarte? Eso se lo preguntaría yo a Mario Benedetti, que ya murió, o al profesor Raúl Quintanilla, que no está con nosotros. Se queda entonces en el aire la... ¿Cómo nos hace falta el maestro Quintanilla en este momento para poder interpretar muy bien este lenguaje del cuerpo, esta sonrisa, si nos puede decir, porque conoce muy bien esta parte de los gestos faciales, sí tiene que ver con nervios o no, o tiene que ver con una parte del cinismo. A mí, de manera pues muy poco informada técnicamente, ya esto no me parece que tiene que ver con nervios, parece que tiene que ver con cinismo, pero un cinismo que pues yo me permito interpretarlo de esa manera por una serie de cosas que se dieron durante la audiencia, y ahorita vamos directamente a lo que estabas preguntando. Una de ellas tiene que ver con la manera tan suelta con la cual él enfrenta al gobierno de Miguel Ángel Yunes y le dice de la nada un gobierno fallido. ¿De dónde saca esto? Pues nada más del hígado. No hay ninguna razón para que él pudiera en este momento alegar este tipo de temas. Califica de ridículas, irrisorias las acusaciones del gobierno, de la Fiscalía ni pierdan el de tiempo Veracruz. Revisando las cuestiones. Y le está diciendo, entonces también es muy paternalista con los guatemaltecos, y le está haciendo perder el tiempo, pero pues es la justicia. O sea, ellos no pierden el tiempo porque esa es parte de su trabajo. El fiscal de Veracruz no pierde el tiempo ni gasta el dinero del erario yendo a presentar el caso, porque es un tema de trabajo, no es una ocurrencia. Si está bien o si está mal, si está débil o si está sólida la acusación, es otra discusión. Pero no es la manera como él lo está planteando. Pero hace ese tipo de descalificación. Está muy echado para adelante, que es lo que me da la impresión. Tan echado para adelante que sucedió algo verdaderamente insólito, que diera una conferencia de prensa ahí mismo en el tribunal. Impromptu, después, en el elevador, o sea, una que se le dice en el argot periodístico, una entrevista callejera, aquí una entrevista pasillera con toda la prensa que fue a hacer la cobertura de esta audiencia, y él se detiene ahí. Interesante porque... Contesta, les contesta. Porque, entonces, si él contesta, no es porque se le ocurrió únicamente, sino también porque lo habrá platicado con sus abogados y dieron la posibilidad de que sí, estaba bien que él respondiera las preguntas. Pero siempre que esas fueron las preguntas, y yo creo que ahí es donde hubo algún pequeño problema por parte de cómo se preguntó, siempre enfocado al caso de Veracruz. Ahora, tú dices si esto va a afectar, preguntas si va a afectar o no. No va a afectar. De hecho, la razón por la cual se hizo esto la Fiscalía de Veracruz era porque una vez que la Procuraduría de la República dice, nosotros vamos a presentar una acusación, vamos a pedir la extradición de Javier Duarte, entonces la Fiscalía de Veracruz se tuvo que sumar a este pedimento de extradición, porque de otra manera, si la PGR pide la extradición y se extradita, la Fiscalía de Veracruz no podría juzgarlo por ningún delito. Lo que tú has dicho y has explicado aquí en varias ocasiones. En una cuestión de extradición, los delitos por los cuales se le está acusando a Javier Duarte no se le puede agregar, no se le puede sumar una vez que llega a México ningún otro delito, ni de la Fiscalía local ni de la PGR. Que es un poco a donde voy, y quizás por eso yo lo veo tan tranquilo, tan bien dormido, tan bien alimentado, tan no de buen humor, porque sé que trae el hígado bastante hinchado, pero sí podría entrar en la categoría de cínico, ¿verdad? Porque además dice, se han llenado los medios de comunicación en México de decir todo lo que tengo. Bueno, creo que todavía no alcanzamos a comprender todo lo que tiene Javier Duarte y de dónde rayos sacó el dinero para comprar tantas cosas que ni siquiera en sus entornos cercanos lo sabían. Inclusive los reportes periodísticos de los reporteros periodistas que estuvieron allá en Guatemala comentan que hacia el final, cuando llegaron o cuando se iba en ese transporte, dijo, bueno, ya llegó mi Uber, ahí nos vemos y yo ya me voy. Como ese tipo de bromas, como ese tipo también de declaraciones que llaman muchísimo. Está absolutamente desparpajado. Y bueno, yo sí pienso que él debe estar bastante tranquilo, porque ya debe conocer cuál es la acusación de la petición de la PGR para que lo extraditen. Y algo muy importante, ¿por qué si él entró de manera ilegal
suponemos, a Guatemala, no lo deportaron inmediatamente, es algo totalmente desconocido. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo en su momento cuando le preguntaron, es porque en el momento que hubiera sido pues deportado, él hubiera recuperado, él hubiera obtenido la libertad. Esto no es así, lo hubieran podido detener perfectamente en la frontera. Ahí lo detienen, lo deportan, porque no lo deportan y te colocan en la frontera y entras caminando a tu país. Te entregan a las autoridades y ya las autoridades te liberan en función si no tienes tú ningún antecedente penal. Lo hubieran podido detener y lo hubieran podido fincar de entrada para que no alcanzara la libertad bajo fianza, el delito por el cual también lo están acusando, que es de delincuencia organizada. Con ese delito no sales, no recuperas, más bien, no puedes defenderte en libertad. ¿Va a tener algún efecto la acusación de la Fiscalía de Veracruz? Yo creo que esa acusación realmente no va a caminar. Directa al gobernador. No va a caminar para ningún lado. Vamos a ver cómo está realmente el expediente. Pero aquí el proceso, al no deportarlo, pues yo creo que le ayudan muchísimo a Javier Duarte que sea un proceso de extradición, porque efectivamente no lo pueden juzgar en México por delitos que no estén incorporados en el pedimento en la solicitud de la extradición. Y estaríamos hablando de un periodo o muy corto o muy largo en el caso de que él acepte allanarse, de que acepte la extradición. En el caso grande, en el caso del gobierno federal, si acepta ser extraditado, estaría siendo extraditado en días, Raimundo, no sé, y en caso de que no, podría tardar inclusive de 5 o más años. Unos meses primero, y la otra es que si no se allana, pues va a seguir viviendo en la cárcel guatemalteca, porque ya tampoco va a alcanzar la libertad. Esa es también una realidad. El hecho de que diga no quiero ir a México, no quiero ser extraditado, no significa que va a vivir allá con una libertad bajo fianza. No, a eso, él va a estar en la cárcel allá, conociendo uno cómo es el clima en Guatemala, no. Esa parte tampoco vemos que el sudor le ha hecho bajar de peso, pero no recupera la libertad. Lo que sí es que tiene todas las posibilidades para llegar a México y poderse defender e ir peleando y a lo mejor hasta ganar. El caso tiene que estar muy sólido, tiene que estar muy bien armado. A mí sí me genera muchísima inquietud, por llamarlo de alguna manera, que no se haya decidido el proceso, que no fuera la deportación en automático. Ahí también uno piensa, bueno, ¿y por qué las autoridades de Guatemala no lo deportaron inmediatamente, como sucede siempre con las deportaciones? Te detienen, te llevan al centro de detención migratorio y de ahí te procesan y te mandan de regreso a tu país. Eso es lo que sucede en todos lados. En algunos casos tarda, como en México, que puede tardar 2 meses, 3 meses en algunos casos, o que tarda 1 día, 2 días y que te deporten. En el caso de Guatemala lo pueden haber deportado, pienso yo, en un plazo no mayor de 5 días, y ahí detenido en la frontera o detenido en el centro de migración a donde lo deportaran, pues se abre toda la posibilidad para que la Procuraduría General de la República lo acusara de un caso y de otra y de otro y de otro. En este sentido, pues ya está. Lo que llegue se acabó. No hay más. Entonces aquí vemos un Javier Duarte tan tranquilo, tan alegre, tan bromista, que uno pues tenemos que pensar mal cómo va a venir este proceso y de a cómo, en términos de qué tipo de caso va a presentar la Procuraduría General de la República, qué tan profundo y serio puede ser para Javier Duarte. Que se dé el lujo de que lo siga politizando, aún en su situación, aún en este contexto, que politizó por completo lo que vimos el día de ayer en estas acusaciones, específicamente Veracruz. Ahora, si uno revisa lo que sucedió en las redes sociales ayer, con esta actitud, pues le fue de la patada. O sea, los memes salieron. El nuevo corte, la barba, el peso y otras cuestiones, también su rostro, sus gestos, sus risas, sus sonrisas, parece muchas veces, no sé si psicótica es la palabra correcta, pero tienen una percepción, por lo menos en redes sociales. Hay una fotografía, hablando de esto, hay una fotografía hoy en la prensa de la Ciudad de México, no recuerdo el periódico, espectacular, porque es la fotografía de los ojos de Javier, es la cara de Javier Duarte, pero es la mirada de Javier Duarte, y sí se ve. No me voy a meter a psicoanalizar. Ándase, como yo sí lo hice, perdón, así me retracto. Pero es que en la sí, mesa para. Pero es que sí parece, ¿verdad? O sea, no sabemos si es psicótico o no. Lo que sí es que hay fotografías de psicóticos cuya mirada es muy similar, ¿verdad? Entonces, dejémoslo en eso. Ahí que quede. Entonces, Javier Duarte está muy tranquilo,
muy tranquilo se le ve. Muy risueño. Espero que esto no tenga que ver, que tenga que ver con uno de estos impromptus emocionales que a veces tiene y que no tenga que ver con que ya vio de que lo está acusando la Procuraduría General de la República y piense que va a ser un día de campo. Si es que el 4 de julio, siguiente audiencia. Si es del 4 de julio, que está calendarizada, cuando decida él si se allana o no, si acepta o no, la solicitud de extradición que solicitó, que pidió la Procuraduría General de la República. Y pues ya por supuesto lo estaremos platicando y analizando aquí en la mesa del Primer Café la próxima semana cuando esto ocurra, le repetimos, el día 4 de julio. Vamos con más temas y con más información. Venezuela tuvo una intensa jornada de protestas el día de ayer. La policía se revela al gobierno y Maduro considera que hubo un intento de golpe de Estado. Vamos a escuchar y a ver la información del día de ayer. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Así calificó el presidente Nicolás Maduro la presunta agresión con bombas que desde el aire realizó un helicóptero al Tribunal Superior de Justicia. Para el gobierno, este ataque y el sobrevuelo al Palacio de Miraflores fue un intento de golpe de Estado. El responsable de este pasaje en los casi 90 días de manifestaciones en Venezuela fue identificado como Óscar Pérez, miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Durante el vuelo, mostró una manta que decía 350 libertad, en referencia al artículo constitucional que establece al desconocimiento de los gobiernos en caso que afecten las garantías democráticas. Posteriormente, publicó videos donde envía mensajes a los venezolanos. Tenemos dos opciones. Ser juzgados el día de mañana por nuestras conciencias. Tenemos dos opciones. Ser juzgados el día de mañana por nuestras conciencias y el pueblo, o a partir de hoy librar de este gobierno corrupto a nuestra gente. Somos guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! En la jornada de protestas, Maduro aseguró que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente es el único camino para la paz y advirtió que usará las armas para defender la revolución bolivariana. Quiero que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. El mandatario aprovechó su intervención en un acto público para culpar al gobierno de Estados Unidos de promover la violencia en su país. ADN 40. Raimundo, aquí de igual forma dos temas. Estas últimas declaraciones que escuchamos de Nicolás Maduro, que el día de ayer generaron muchísimo ruido en las redes sociales y entre los medios de comunicación, en el entendido de que muchos dicen es la primera vez que Nicolás Maduro acepta que se quede en el poder o por la vía de los votos democrática o por la vía del poder y de la violencia, pero de ahí no lo quitan. Es la primera vez que lo escuchamos plantear algo así. Y por otra parte, lo extraño que tiene esta intervención también policial. Veíamos el video. Paco Bundis, ¿cómo estás, Paco? Muy buenos días también. Bienvenido. Paco ya te decía, estaba pateando, sí, sí. No, digo, yo no quiero opinar, ¿verdad? Pero es inevitable, pero decíamos que es un video que llama mucho la atención, la producción, las formas y el hecho de que aún hoy por la mañana no se sabe bien a bien qué fue lo que ocurrió en este incidente, si son policías, si es efectivamente algo opositor al presidente Nicolás Maduro o es un tema propio interno de Venezuela. Bueno, aquí muy sorprendente esta declaración. Lo que no se puede con los votos se puede con las armas, Paco. Esto es decir,
sí soy un autoritario y me voy a mantener en el poder. No sé si eso es lo que quiso decir o eso es lo que piensa o simplemente lo fraseó mal. No solo eso, yo creo, Rey, sino que uno sabe dónde está su respaldo, que no deja de ser las Fuerzas Armadas. Dos, él no es Chávez. O sea, ese discurso es un discurso de Chávez, de alguien que llegó al poder a través de... Bueno, primero lo intentó con un golpe de Estado, sí, no a través pudo, de las armas, y luego a través de las un armas. taxi, ¿verdad? Diciendo un lamezuelas de Hugo Chávez. Es muy interesante este discurso en un civil. Él es un civil y habla ya como si fuera castrense, habla ya como si fuera militar. Eso creo que es algo que sorprendió a muchos, pero otra vez, sabe dónde está su respaldo. Sí, según buena parte de los analistas, esto va a terminar por fracturas internas. Es decir, más allá del bloque opositor, más allá de Capriles, más allá de López, esto va a terminar en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy interesante esto porque en algún sentido está hablando de su debilidad y de su fortaleza. Sí, ahora, un poco la pregunta que hacías, no está nada claro qué es lo que sucedió ayer. ¿Cuál es el contexto de lo que pasó ayer? Pues siguieron las manifestaciones en las calles como se ha venido dando en los últimos 3 meses y medio, más o menos, ya son ¿cuántos? Más de 65 muertos los que ha habido, más de 1,000 personas que han sido detenidas durante todo este periodo. Y ayer lo que detonó mucho la atención fue que grupos anti-Maduro fueron a la Asamblea Nacional y prácticamente querían tomar la Asamblea Nacional, que es como el símbolo de la perversión del gobierno de Nicolás Maduro, totalmente poblada ahí por maduristas, y también fueron al Tribunal Superior de Justicia, en donde curiosamente hay una batalla de la fiscal en contra de Nicolás Maduro. Es decir, una persona del Tribunal Superior de Justicia juega un papel importante contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra el presidente Nicolás Maduro, como una voz crítica. Pero en este contexto, de la nada aparece un helicóptero de la Policía de Investigación, que es la parte de inteligencia de la policía en Venezuela, con el capitán general Oscar Pérez, miembro de la Policía Científica. Pero, ¿qué es realmente la Policía de Investigación? La policía es la parte de inteligencia, de la unidad de inteligencia de la policía. Él es un miembro de las Fuerzas Especiales. Y ha participado en comerciales, incluso películas pagadas por el gobierno de Nicolás Maduro, parte de lo que hoy registra la prensa. Entonces, aparece en un helicóptero de la policía. ¿Es posible que se pueda tomar un helicóptero de la policía y hacer este tipo de situación? Sí, sí es posible. En una situación de tanta crisis, ¿cómo es la seguridad en las bases aéreas, en todas las áreas de telecomunicaciones, que son las principales, las áreas más sensibles? Pues está muy reforzado. Por lo tanto, primera pregunta es cómo lograron sacar el helicóptero y subirse ahí e ir directamente al Tribunal Superior de Justicia y aparentemente atacarlo con 2, pues granadas, no se sabe si son granadas, porque no hemos visto todavía el daño que causaron estas cuando explotaron, porque dicen explotaron 2, es lo que se oyó, lo que dicen los testigos que se oyó, así como también algunos disparos en la calle, pero los disparos se escuchan ya todos los días en Caracas. Viene este ataque que cambia por completo la atención de lo que está sucediendo en contra de los maduristas y nos lleva a este momento del video, de este video, lo que estamos viendo aquí con este militar. Tú decías, es un caso más árabe, ¿no? Más del Medio Oriente. Parece que van a degollar a alguien. A mí más bien me parece un primer indicador de división de Fuerzas Armadas, que es un indicador, es policía, pero es un indicador ya de... esto puede, más allá de juzgarlo, ¿no? Si son 8 o 10 ahí, si fue un helicóptero... ¿Y tú no ves un montaje en ese sentido? No, yo creo que ya dirían algunos analistas, está pasando lo que se esperaba. División al interior de los cuerpos de seguridad. Lo que en términos de números no venía preparado, pero se los menciono.
A mí me llama la atención todavía que yo creo que sus niveles de aprobación son relativamente altos. O sea, para lo que ha vivido Venezuela. Para todo lo que está pasando, 1 de cada 5 venezolanos, según, digamos, datos del segundo semestre de 2016, Maduro estaba en 21. Yo no creo que... Y ha estado muy estable. Habría que ver si recientemente ha bajado. A mí me lo parece. Sobre todo comparado, por ejemplo, con Temer, que nunca ha subido mucho más de lo que tenía Dilma Rousseff, alrededor de 10 puntos. Él tiene 11. Fenómenos interesantes como el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski con 61. Está a los niveles que tuvo el expresidente de Uruguay, ¿no? En su Mujica en su mejor momento, 60%. Otro caso interesante es el de Mauricio Macri, que hay quien diría es un poco el pago por ver y no, o sea, nada más está, o sea, tiene niveles de aprobación 56, Evo Morales 29, Peña Nieto, según esta fuente que es Reuters, es 29. La verdad es que la mayor parte de las mediciones locales lo tenemos más alrededor de 20. En el nivel de Nicolás Maduro. Pero, o sea, lo sorprendente es lo alto que está Nicolás Maduro. Exactamente, porque estaría a nivel de Santos, que acaba de negociar la paz, al nivel de Bachelet, 23%. Y al nivel de poder enfrentar una elección presidencial 22. En caso de que él quisiera llamar en ese sentido a nivel democrático, ¿tendría posibilidades? En este contexto, 1 de cada 5 me parece a mí altísimo. O sea, altísimo. Sí, lleva 3 meses y medio de violencia en las calles y muertos. Pero lo cual no es un tema menor, Rey, porque yo creo que sí te habla de una base social. O sea, esos números no los tiene simplemente por error de percepción, no, o sea, el proyecto chavista. Exactamente, lo que logró Chávez y lo que es tener una base social mínima que no es pequeña. O sea, 20% es. Ahora, regresemos a este episodio. Tú sí estás viendo un primer indicio de fractura. Yo todavía no tengo suficiente información como para poder tener claro si esto fue un montaje para endurecer las acciones internas o si efectivamente estamos viendo un principio de esta fractura. Yo creo que no sabemos, no se sabe en este momento. Si uno revisa con cuidado la prensa venezolana, no existe la información en este momento que permita saber primero dónde se encuentra Óscar Pérez, qué es lo que se dio, si esto tuvo réplicas en otras bases policiales o militares del país. Ayer en la noche en el Palacio de Miraflores, que es la sede de gobierno, tan pronto como sucedió esto, salieron tanques, y después salieron tanquetas. La diferencia entre los tanques y las tanquetas son cómo se mueven. Las tanquetas son llantas y las llantas son mucho más rápidas para poderse mover, pero salieron, pero no actuaron, o sea, salieron de manera intimidatoria. No se sabe qué tipo de acción se tomó inmediatamente de parte policial y militar para poder encontrar a Óscar Pérez y las personas que lo acompañaron. Se conoce ampliamente los discursos y se conoce el tipo de, este es un tema de la CIA, él trabaja para la CIA, entonces el enemigo externo para cohesionar internamente. Ya veremos hoy si tenemos más información sobre qué pasó con Óscar Pérez y compañía y si esto se replicó en otros lados. Y si no se replicó, pues entonces podríamos suponer que fue un montaje, Paco. A mí lo que me llama, creo que por un montaje tendrías otros actores que serían incluso mucho más creíbles, creo. Es decir, es la sociedad civil y la oposición la que ha intentado previamente, no a este nivel. En abono tuyo, Paco, ayer en el mensaje de la Nación estuvo Nicolás Maduro y no hubo ningún jefe militar junto con él. No sé, digamos, si los símbolos nos buena parte de los análisis cuando hablan de la crisis de Venezuela, el punto de quiebre que ponen es cuando se parta la unión de las Fuerzas Armadas. Todo el mundo lo ve ahí y entonces que haya pasado esto, no sé, yo creo, si fuera una simulación es incluso mucho más creíble que fuera sociedad civil, no alguien vinculado a López, a Capriles, pero que sea alguien de la policía, a mí
me lo hace incluso hasta más creíble. Paco Abundis, no te vayas, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos aquí al primer café para despedirnos. Quedan 2 minutos. Corte, regresamos. 1995. Los bancos al borde de la bancarrota. El problema fue que no fue un banco el que se enfermó, sino fueron el sistema financiero completo. Y un rescate con cargo al pueblo. Fobaproa, el rescate de los bancos, hipoteca a 3 generaciones de mexicanos. A esa crisis los políticos le llaman el error, ficción, miedo, debacle. Sábado 1 de julio, 11:30 de la noche. Azteca 13. Curiosos ni menos curiosas. Ni más talentosas ni menos talentosos. Ni más inteligentes ni menos inteligentes. Niñas y niños son iguales. Es tu responsabilidad educarlas y educarlos igual. Ni más hábiles ni menos hábiles. Ni más ni menos. Igualdad. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. www.gov.mx/igualdad. Gobierno de la República. Cada año mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Esto equivale a que diario durante un año se estrelle un avión lleno de personas. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Cada día todos construimos un país mejor. Antes circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora con los nuevos distribuidores viales Texcoco y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos pasos de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Todos los deportes, toda la pasión, toda la experiencia, todos los días. Entérate antes que nadie de los acontecimientos deportivos en ADN Deportes. De lunes a viernes, 19:30 horas. Sábado, 21 horas. Domingo, 13 y 21 horas. Por ADN 40. Información de ida y vuelta. 7 de la mañana con 55 minutos. Regresamos al primer café para cerrar la agenda del día de hoy y presentarles lo que va a marcar, según nosotros, esta primera plana y la agenda noticiosa del día. Raimundo, Paco, ¿con qué nos vamos precisamente? Bueno, indiscutiblemente el tema de Javier Duarte hoy va a dar todavía un seguimiento. Ya el maestro Raúl Quintanilla nos acaba de lanzar una salvavidas, dice la sonrisa de Javier Duarte tiene que ver más con que está lastimado y está reaccionando con amargura, dice el maestro Quintanilla. No es simplemente enojo, es ira contenida y de ahí las risas y las ganas de criticar al gobierno. No se atreve, pero tiene el insulto en la boca. Si aquello hubiera sido cinismo, recordando la primera audiencia, esto sería parecido. Es diferente. Su sarcasmo, y él tiene muchas ganas de decir, es el paso preciso, es el maestro Quintanilla, de la caída del espejismo y del falso poder. Es decir, la interpretación del maestro Quintanilla es que lo que vimos de Javier Duarte no es algo positivo en el sentido como lo estamos planteando, sino es totalmente el colapso interno de Javier Duarte, pero ya veremos también las acusaciones que vengan sobre, o lo que se vaya a ir documentando hoy sobre Javier Duarte y el otro Duarte, César Duarte. Vamos a ver si el juez otorga la orden de aprehensión, entonces podrá pedir la autoridad mexicana a la Interpol una ficha roja de localización y de detención.
También Venezuela, indiscutiblemente, como lo estamos platicando, la crisis, Paco, ¿te parece que es correcto? Hoy veremos una profundización de la crisis o no. Yo creo que es de días, no creo que se resuelva en breve, pero pues aquí partimos de dos hipótesis, como sugería Ray. Una es si es una especie de atentado simulado o si hay una fractura, hay una escisión real entre las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y el Donald Trump mexicano, que es Jaime Rodríguez el Bronco, sigue contra la prensa. ¿Y qué creen? La prensa hoy en la Ciudad de México ya le está respondiendo. Pues con eso nos vamos, lo esperamos el día de mañana aquí en el Primer Café a las 5 de la mañana con 53 minutos. Se queda con Es de Mañana con Mónica Garza, Manuel López San Martín. A las 11 de la mañana José Luis Mora en Noticias de Ida y de Vuelta. Y toda la programación, por supuesto, aquí de ADN 40. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Paco Abundis, muchas gracias. Te vemos la próxima semana. Paco, muy buen día a todos. Muy buenos días, gracias. Hasta mañana.